Alejandro Arlia es el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires. Gracias por venir. No, al contrario. Gracias por venir. A ver, ¿qué infraestructura para el gobierno que viene? Digamos, ¿cómo imaginan ante un gobierno de Scioli la posibilidad del desarrollo de infraestructura del país? Básicamente tratando de mejorar la competitividad de la logística del interior del país, que muchas veces se ve relegados en términos de competitividad justamente porque falta desarrollar la política ferroviaria para que el transporte de carga ferroviario abarate costos de fletes. Lo mismo en términos de puertos sobre la hidrovía, seguir potenciando los puertos de salida, como hemos hecho con el Puerto de La Plata, la mayor obra de infraestructura portuaria de los últimos 50 años con inversión privada. Como hay que seguir desarrollando autovías y rutas que se adapten a las necesidades y al corredor bioceánico y a la interacción con nuestros socios de Mercosur. Seguir trabajando y avanzando sobre la potenciación de nuestra matriz energética, que ha dado pasos muy importantes con Atucha 13, con centrales hidroeléctricas. ¿Y tiene que ir para dónde la energía? Digamos, siempre se debate, ¿no? ¿Cuál es el perfil energético? Si tiene que ser el gas, los hidrocarburos, las alternativas. Tiene que ser, digamos, diversificada. Tiene que haber una parte, obviamente, de hidrocarburos, tiene que haber una parte hidroeléctrica, tiene que haber una parte nuclear, tiene que haber una parte de energías renovables. Cuanto más diversa es la matriz energética, más posibilidades de desarrollo hay. Y la verdad es que la Argentina está en condiciones inmejorables para desarrollar y tiene un amplísimo tramo para desarrollar energías renovables. Así que yo creo que va a ser un compuesto de todas estas cosas. Obviamente que la infraestructura también involucra la infraestructura básica social. Nosotros en Provincia de Buenos Aires avanzamos mucho en universalizar el sistema de agua potable y cloacas. Todavía queda para hacer en Provincia de Buenos Aires y en otras provincias. Otro tema muy importante en la infraestructura es el riego. Hay provincias donde poder generar acueductos y extender la red de riego. Hay un montón de agua dulce que se pierde, ¿no? No solo se pierde el agua dulce, sino que hay provincias que tienen una aridez que requiere de mayores inversiones en acueductos y en sistemas de riego que permitan ampliar la frontera agropecuaria. Así que hay un gran desafío para trabajar. ¿Cuál región podría tener ese tipo de características? Y ese tipo de características lo tiene La Rioja, Catamarca, lo que una parte del NOA tiene ese tipo de cuestiones, pero también lo tenemos no tan lejos, en Provincia de Buenos Aires necesitamos hacer un acueducto en el norte, hemos conseguido financiamiento para hacer el acueducto del Río Colorado que va a permitir extender la frontera agropecuaria en los partidos de Villarino, Bahía Blanca, sí, Patagones, Puan, zona, ¿no? Entonces yo creo que hay un gran desafío en la infraestructura. Daniel Scioli cree que los tiempos que vienen son los del desarrollo económico y la infraestructura es un pilar clave para el desarrollo económico. Por eso la apuesta de Daniel Scioli en materia de la búsqueda de financiamiento es para inversiones productivas y para inversiones en infraestructura. Esa infraestructura, el tema del transporte, hablando de producción, hablábamos recién y surge rápidamente los problemas logísticos, ¿no? Podemos pensar entonces, por lo que está diciendo, que va a haber un desarrollo de transporte ferroviario y fluvial como una cuestión central dentro de esa posibilidad. Digo, estaba viendo que en Europa ya están los trenes de alta velocidad de carga, o sea, no solo los trenes de transporte de pasajeros. No digo para llegar a ese desarrollo, pero ¿podemos pensar en líneas ferroviarias con más carga? Y eso es indudable que lo necesita la Argentina. Nosotros a la vez de que pensamos eliminar retenciones a las economías regionales para darle más competitividad, un factor fundamental de la competitividad es la logística de transporte. Así que vamos a avanzar fuertemente con la política ferroviaria, además de pasos fronterizos, además de una serie de cuestiones que hay que realizar para que la producción de los lugares más lejanos a puerto no se vean, digamos, menguadas en su productividad y en su competitividad por esa distancia a puerto. Bueno, hoy las economías regionales en gran medida tienen problemas por esto, ¿no? El tema de los fletes para muchos son determinantes. Sin lugar a dudas, y por eso durante la campaña Daniel Scioli pidió a todos sus técnicos que hiciéramos un relevamiento de 36 cadenas de valor
en el conjunto de las provincias, que no lo hicimos como un estudio científico. Fuimos a ver a los productores, a los exportadores, a los trabajadores, es decir, a todo el sector productivo, para ver cómo se pueden mejorar producto por producto los productos de las economías regionales. Algunos pueden decir por qué no se hizo o no se hace ahora. Esta es la propuesta de campaña de Daniel Scioli. Hoy por hoy la elección inédita en la Argentina es un balotaje entre un Daniel Scioli que propone una agenda de desarrollo y un Mauricio Macri que propone una agenda, si se quiere, más ligada al centro y más ligada a los sectores financieros. Evidentemente, su eje de campaña hoy por hoy está siendo el aumento en manera de shock, una devaluación muy importante del tipo de cambio. Es decir, esas son las dos miradas de la Argentina. Uno tratando de corregir mediante infraestructura y mediante mejoras a los sistemas productivos, y otro tratando de ganar competitividad con un shock devaluatorio que va a significar aumento de precios, caída del consumo popular y obviamente menor poder adquisitivo de los salarios en una primera etapa. Con Scioli no hay shock devaluatorio, entonces. No, de ninguna manera. Nosotros entendemos que no hay en la historia argentina nada que se parezca a lo que están diciendo los economistas de la Alianza Cambiemos. No hay antecedentes en la Argentina de que se pueda producir un aumento del 40-50% del tipo de cambio sin que eso se traslade a precios. La verdad, me parece una afirmación que desafía las leyes económicas y la historia argentina. Lo que pasa es que hay una discusión sobre si el dólar es 9 o 16 o 15 o 14 y pico, ¿no? Y si no puede haber quizás un dólar intermedio entre 12 y 13, que no sea ni el de 16 ni el de 9. Pero una cosa es trabajar, nosotros pensamos que se puede sostener el dólar e ir progresivamente avanzando sobre un dólar, no a nivel del shock que ellos plantean, con ingresos de divisas que vayan sucediendo. Pero no creemos que una suelta del dólar, por decirlo, a 14, 15 pesos, como ellos están manifestando, no implique un deterioro del poder adquisitivo de los salarios, no aumente todos los productos, incluyendo primero los alimenticios, no cambie el valor de las importaciones de insumos y de bienes de capital, porque no es cierto que la economía trabaje con un dólar distinto al dólar oficial, porque todas las importaciones se hacen a tipo de cambio oficial. Sí, algunos dicen entonces que eso no existe, digamos, no es cierto. La pregunta es, ¿qué ocurre con los subsidios y los sectores que hoy han tenido y tienen beneficios a partir de ellos? Ya no solo los subsidios sociales, sino los subsidios a sectores productivos, a empresas o sectores de la economía, y también pensando para el consumo, el tema de la energía, por ejemplo, que a veces puede significar al bolsillo de la gente un golpe importante que en poco tiempo tenga que pagar una tarifa distinta. Acá hay una clara diferenciación. Nosotros estamos planteando un programa económico de correcciones que hay que hacer en la economía de manera gradual. Por otro lado, lo que está planteando, esto es lo que plantea Daniel Scioli, lo que está planteando Mauricio Macri es una corrección inmediata de precios, tipo de cambio, subsidios, y todo eso junto significa retroceso del consumo, aumento de precios y obviamente pérdida de salarios. Estas son las dos diferencias. Si uno quiere corregir de golpe, dar un volantazo sobre la economía, es evidente que el riesgo sobre la estabilidad económica es muy grande. Claro. Si uno trata de ir corrigiendo de a poco, evidentemente uno puede ir acomodando las distintas variables económicas para que el costo social y económico no sea tan fuerte. Lo último, ministro, ¿hay que ir a los mercados internacionales, hay que buscar financiamiento del exterior? Absolutamente, pero no hay que ir con condicionamientos, hay que ir a negociar con todos, pero mantener la soberanía de la política económica. No hay que traer dólares a cualquier costo, sobre todo en costos de condicionalidades. No hay que volver a permitir que en la Argentina se establezcan condicionalidades externas a la política económica argentina. Ministro, gracias por haber venido. Muy amable. No, al contrario, gracias a usted. Pausa la primera, enseguida volvemos.